Amados hermanos y hermanas en la fe, es un gozo para mí dirigirme a ustedes hoy para profundizar en la arquitectura de la redención. Muchas veces, al leer el Antiguo Testamento, podemos sentir que estamos ante una simple sucesión de relatos antiguos. Sin embargo, la Biblia es una estructura teológica coherente, diseñada por la mente divina para señalarnos una sola dirección: nuestro Señor Jesucristo. Para entender cómo Dios nos ha hablado, debemos comprender la tipología. Esta no es una invención humana, sino una disciplina que identifica personas, eventos e instituciones en la historia de Israel que funcionan como tipos o prefiguraciones. Imaginen una sombra, el tipo con. La sombra no tiene sustancia propia, pero testifica que hay un objeto sólido que la proyecta. En las Escrituras, ese cuerpo sólido es Cristo. Mientras que la sombra es inherentemente vaga, el cumplimiento en Jesús es claro y posee la eficacia que lo antiguo solo podía ilustrar. 2. El mapa de las sombras hacia la luz. Ahora bien, Dios en su soberanía utilizó el pasado para proyectar una imagen fiel de su plan redentor. Veamos cómo estas sombras cobran vida en el nuevo pacto. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento era solo sombra de algo mejor que vendría. Figuras como Melquisedec prefiguraron a Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. Acontecimientos. El Éxodo no fue solo una liberación histórica, sino el anuncio de nuestra redención del pecado. Instituciones. El tabernáculo y sus sacrificios eran representaciones pedagógicas del sacrificio único de Jesús. Objetos. El maná en el desierto nos señalaba a Cristo como el verdadero pan de vida. 3. La superioridad de nuestro sumo sacerdote. Hermanos, bajo el antiguo sistema, los sacerdotes eran hombres mortales que debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Su labor nunca terminaba, por eso permanecían de pie en el tabernáculo. Pero miren la hermosura de nuestra realidad actual. Cristo es sin pecado y se ofreció una sola vez. Su sacerdocio es eterno, basado en el poder de una vida indestructible. Su obra está consumada. A diferencia de los sacerdotes antiguos, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, porque su mediación ha sido plenamente completada. 4. Un camino nuevo y vivo. Antiguamente, el velo del templo era una barrera que recordaba la inaccesibilidad de Dios para el hombre pecador. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Sin embargo, cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo por intervención divina. Ese velo representaba su propia carne. Hoy ya no necesitamos un templo físico ni un sistema de sombras, porque Cristo mismo es nuestro templo y el camino que nos abre paso directamente al trono de la gracia. Quiero que se lleven esta verdad en su corazón. Ustedes están completos en Él. No necesitamos volver a ritos exteriores, ni a sacrificios de animales, ni a observancias legales para alcanzar la santidad. Proponer que necesitamos algo más que la sangre de Cristo, como sugieren algunas interpretaciones que anhelan la reconstrucción de templos terrenales, es en esencia negar que su sacrificio fue suficiente. La sangre de Jesús no solo cubre el pecado transitoriamente, sino que lo quita definitivamente y limpia nuestra conciencia. Hermanos, descansen en esta realidad. La sombra nunca triunfa sobre la realidad. En Cristo la obra de salvación está terminada y el cielo permanece abierto para cada uno de ustedes. Como nos dice la palabra en Colosenses 2:17, todo esto es una sombra de lo que ha de venir, pero la realidad pertenece a Cristo. Veamos 3 tipos fundamentales que encuentran su cumplimiento en el nuevo pacto. El primero es Adán, el tipo del representante. En el principio, Adán fue la cabeza de la humanidad, pero su caída trajo muerte. Él es un tipo por contraste. El Antiguo Testamento, Adán falló en un jardín perfecto. El nuevo pacto, Cristo, el postrer Adán, triunfó en un desierto y en un huerto, Getsemaní. La Escritura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Cristo es nuestro nuevo representante legal ante Dios. Segundo, el Cordero Pascual, el tipo del sacrificio.
En el Éxodo, la sangre de un cordero salvó a los primogénitos de la muerte. Ese cordero no era el fin, sino el anuncio del Salvador. El Antiguo Testamento, un cordero sin mancha cuya sangre se aplicaba en los postes de las puertas. El Nuevo Pacto, Juan el Bautista al ver a Jesús exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La realidad, nuestra liberación no es de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, comprada por la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1:19. Tercero, el sumo sacerdote y el tabernáculo, el tipo de la mediación. El sistema levítico permitía que un hombre entrara al lugar santísimo una vez al año, pero eso era limitado y temporal. Sacerdotes humanos que morían y ofrecían sacrificios por sus propios pecados. Cristo entró no en un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo. La Escritura. El libro de Hebreos 9:11-12 nos dice: «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Conclusión. Hermanos, la tipología nos enseña que Dios no dejó nada al azar. Cada sacrificio, cada profeta y cada altar eran un suspiro que clamaba por la llegada del Mesías. Hoy, bajo el nuevo pacto, ya no necesitamos sombras porque tenemos la luz. Ya no necesitamos tipos porque tenemos al antitipo, a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestra vida sea hoy un reflejo de esa gracia, sabiendo que en Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. Amados, nos reunimos hoy frente a una de las advertencias más serias de toda la Escritura. El autor de Hebreos no escribe para sugerir que Jesús es una opción mejor. Escribe para declarar que Jesús es la única realidad y que intentar volver a los rituales del antiguo pacto no es solo un error. Es un retroceso espiritual peligroso. 1. El peligro de la apostasía hacia lo temporal. Muchos en el primer siglo, bajo presión, sintieron la tentación de regresar a la seguridad del templo, a los sacrificios visibles y a la ley de Moisés. A ellos y a nosotros hoy, la palabra nos dice en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Querer volver a las sombras es como un hombre que, teniendo a su esposa frente a él, prefiere abrazar su sombra en el suelo. Las sombras no tienen vida, no tienen poder para salvar, solo sirven para señalar que el cuerpo que las proyecta está cerca. Ese cuerpo es Cristo. 2. La insuficiencia de los sacrificios repetidos. ¿Por qué volver a lo que nunca pudo limpiar la conciencia? El antiguo pacto era un recordatorio anual del pecado, no una solución definitiva. Hebreos 10:11 es tajante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero mirad el contraste con nuestra luz. Hebreos 10:12 nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Volver a las sombras es insultar la obra terminada de la cruz, es decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. 3. Jesús, el mediador de un mejor pacto. El argumento central de Hebreos es la palabra mejor. Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés y superior a Aarón. Él ha establecido un pacto basado en mejores promesas. Hebreos 8:13 declara con autoridad: al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No hay nada que buscar en el velo rasgado, no hay nada que buscar en un altar vacío. Si Cristo es el sol de justicia, ¿por qué encender una vela pequeña para tratar de ver el camino? Exhortación final. Hermanos, el llamado de Hebreos es este: puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. No miréis atrás. No busquéis en la religión externa lo que solo se encuentra en la comunión interna con el resucitado. Si retrocedemos a las sombras, nos quedamos en la oscuridad. Si permanecemos en Cristo, caminamos en la luz que nunca mengua.
Él es el cumplimiento, Él es el fin de la espera, Él es nuestro reposo eterno. No cambiemos lo eterno por lo temporal.